Muy buenos días. A nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que ha organizado para ustedes la División de Universidad Abierta. El día de hoy nos complace contar con la asistencia de la maestra Ileana Camacho Regalado. Ella nos hablará respecto de la leyenda negra española. La maestra Ileana Camacho Regalado es maestra de nuestra Facultad de Derecho. Primero realizó los estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y se ha desarrollado la actividad profesional en las áreas de Derecho Civil y Derecho Familiar. Es profesora de asignatura en nuestra Facultad de Derecho en la materia de Historia del Derecho Mexicano. También es académica en la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Ha participado en diversas áreas, tanto académicas también como labores académicas administrativas dentro de la facultad, destacando la coordinación de asuntos disciplinarios internacionales, colaborando en la coordinación de transparencia y rendición de cuentas y también colaborando en la coordinación general para la modificación del plan de estudios. El tema de que nos va a hablar la maestra Camacho en realidad es importante porque es una parte que se conoce como la leyenda negra, que situaciones que se han ocultado a través de la historia, en avances que se han tenido con la llegada de los españoles a nuestro país y que de alguna forma son situaciones tanto sociales, jurídicas, que lograron de alguna forma consolidar nuestro derecho. Entonces, maestra, pues démosle un aplauso, bienvenida a la maestra. Muy buenos días, compañeros. Gracias, doctor Razo. También agradezco la oportunidad que me brinda el día de hoy el doctor, nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, como oportunidad de platicar el día de hoy un poquito sobre esta leyenda negra española. Pues, sin más números, empezaremos la charla. Muchas gracias. Vamos a iniciar con las aportaciones del Imperio Hispánico, que seguramente muchas de ellas ustedes ya conocen. Pues para empezar, este imperio, ¿qué nos dio? El idioma español. También tuvimos la primera vuelta al mundo, tuvimos avances en la medicina, porque es el Imperio Español el primero que reguló el sistema que en el siglo XV se implementaba para los médicos. Entonces se reguló jurídicamente. También se tuvo por primera vez la idea del bienestar social. Entonces esta idea del bienestar social pues es el principio de la seguridad social, no solo en México sino en el mundo. Hubo otros tantos avances a nivel de educación, por ejemplo, hubo universidades en América, que si sumaran todas las universidades que se crearon en Italia, en Alemania, en Suiza, del siglo XV al siglo XVIII, son todas las universidades que se construyeron solo en América. Entonces, hubo un importante avance que trajo el Imperio Español a todo el mundo. Vamos a ver. Aquí ustedes podrán ver unas construcciones que también tuvo avance en el ámbito de la arquitectura. Pero vamos a empezar como tal con la materia de la leyenda negra española. Entonces, el primer momento en el que se habla sobre este término de la leyenda negra española es al principios del siglo pasado, con un historiador cuyo nombre es Julián Cuderías, y él dice que esta leyenda, estos términos peyorativos que hubo alrededor de España desde el siglo XII se le denominaron, o él los denomina leyenda española. Después hubo otros estudios y nombraron de diferentes formas: leyenda rosa, leyenda blanca, leyenda amarilla. Lo que nos compete es por ahora la leyenda negra. Y el inicio de esta hispanofobia fue en el siglo XII, como les mencionaba, en Italia. Y se inició ahí por el hecho de que fue el primer territorio que España invadió. Entonces,
En ese momento se inicia este odio, este rencor hacia los españoles. Y bueno, después España sale de Italia y 3 siglos más tarde, con los reyes católicos, vuelve. Y es cuando afianzan este dominio sobre Italia, del sur sobre todo. Y bueno, en el siglo XV, como les digo, con los reyes españoles, ya cuando Isabel y Fernando se unen en matrimonio, pues consolidan el imperio español, y es ahí cuando empiezan las políticas expansionistas. Esto se debió a un tratado que se llamó el Tratado de Alcázares en 1479, después de una guerra que hubo que se llamó la Guerra de Sucesión de Castilla. Esta guerra se originó porque muere Enrique IV y la hija, que era Juana, y la hermanastra de Enrique, que es Isabel, se disputan el trono. Entonces así es como inicia esta guerra, y al terminar con los tratados reconocen a los reyes, a Fernando y a Isabel, y empieza el gran imperio español. ¿Qué políticas expansionistas hubo de esta unión de los reyes católicos? Pues para empezar hubo una unificación en la religión, y esta unificación fue alrededor de la Iglesia Católica, ¿no? Que ya veremos en unos minutos más que pues la Iglesia Católica tuvo gran influencia en gran parte de la historia, y todavía, ¿no? Ya un poquito menos, pero todavía ahí sigue presente. Entonces, bueno, estas políticas expansionistas incluyeron, como les repito, la unificación de la religión. También en 1490 los reyes católicos sacan a los árabes y a los musulmanes del territorio español. Y en ese momento les dan 2 opciones: o te conviertes al catolicismo o dejas el territorio. Muchos de ellos se fueron, tanto judíos como musulmanes. Pero de aquí surgió un término que ahí les va a estar. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Hay ese marrano, ese puerco. Bueno, ese marrano viene desde esta época, ¿no? Que a los judíos que eran conversos al catolicismo se les llamaban marranos, porque ellos mismos tenían una celebración, ustedes habrán escuchado, la que no comen, o una tradición que no comen carne, no comen carne de cerdo. O sea, al cerdo se le llama mujarrán, que era lo prohibido en ese momento. Fue como un cierto tipo de burla, y por eso es que se les llamó marranos a los judíos. Que posteriormente, también en son de burla, los italianos les llamarán marranos a los españoles. De ahí viene cuando decimos que es un marrano. Y bueno, a los musulmanes, por otro lado, se les llaman moriscos. Otra de las políticas expansionistas de los reyes católicos fueron la creación de alianzas con Portugal. ¿Cómo lograron estas alianzas? A través de matrimonios. Casaron a los hijos e hijas no solo con Portugal, que era su principal aliado, con los demás imperios que en ese momento había, Italia, Países Bajos, Suiza. Y por otro lado, y a lo que es nuestra materia, las leyes de Toro, en 1505, estas fueron relevantes porque fue una compilación de 83 leyes en las que se abordaban diferentes áreas: el derecho civil, el derecho sucesorio, el derecho matrimonial, el derecho procesal, derechos reales y obligaciones, y el derecho penal. Entonces, en esta recopilación, pues se abordan todos estos temas, se compilan porque había diferentes leyes en ese momento, y pues es relevante para nuestro estudio. Así que ahí mantengan en la mente para sus clases
de penal o de civil. Y también otro tema relevante fue la Inquisición. Esta Inquisición, la Inquisición española, fue una institución creada para el control de la pureza de la fe. ¿Por qué surge la Inquisición? Pues como les mencionaba, existían los judíos conversos y los musulmanes conversos. Y, al igual que aquí en México, ustedes recordarán, cuando llegan los españoles, dicen, eres católico, adora a nuestro Dios católico. Pero muchos de ellos decían, sí, está bien, me convierto, soy católico, pero realmente seguían adorando a sus propios dioses, a sus propias figuras, y es por eso que se instaura la Inquisición española en el siglo XV. Ya venía desde 1200, desde el año 1200, pero es en el siglo XV cuando existe una mayor atribución de los reyes católicos hacia la Inquisición. Y el fray Tomás de Torquemada es el inquisidor general, y él es el que se va a encargar sobre todo de observar que se cumplan con las normas de la Inquisición. ¿Cuáles eran esas normas? Que los católicos fueran fieles. Por otro lado, estas políticas expansionistas fueron apoyadas por los estados pontificios. Y es entonces cuando los reyes católicos instauran en lo que ahora es la Santa Sede, hay una embajada permanente. Vamos a ver qué va a ocurrir con esa embajada permanente. En ese mismo siglo, en el siglo XV, pues tenemos el descubrimiento de América, y existen unos documentos firmados por los reyes católicos y Cristóbal Colón que se denominaron las capitulaciones de Santa Fe. Y en estas capitulaciones se hace la repartición de los porcentajes que Colón va a obtener por el descubrimiento y lo que también la corona de Castilla y Aragón obtendrían de estos descubrimientos. Posteriormente, 2 años después del descubrimiento, se hace el Papa Alejandro VI emite unas bulas. Las bulas se llamaron las bulas alejandrinas. Y un conjunto de documentos que daban el derecho a España de conquistar América, por un lado, y por otro, de evangelizar. Finalmente, hubo otro tratado que se llama el Tratado de Tordesillas, en el que dividen, el Papa hace una división imaginaria del mundo y permite que Portugal conquiste una parte del mundo y España. Y aquí vamos a ver este mapita. ¿Ya ven? Y ustedes verán estas líneas rojas del lado derecho, bueno, mi derecho. El territorio rojo pertenece a España y otros pequeños puntitos verdes es el que pertenece a Portugal. Y este fue el territorio cuando se dividió a partir del Tratado de Tordesillas. Aquí se ve un poquito mejor. Y llegamos al siglo XVI, en el que después de todos este gran imperio que creció en 20, 30 años con los reyes católicos y que conquistaron territorios como Holanda, Alemania, trataron Francia, trataron Inglaterra, pero Suiza, Italia. Y después, y cansados de toda esta imposición que había, se crea una etapa en la que se llama las reformas protestantes. Y esas reformas protestantes atacaron directamente a la Iglesia Católica. Entonces, tenemos por un lado a los reyes, que es la monarquía y que es absoluta y que impone leyes, y por el otro
a la Iglesia que apoya esta monarquía con todas las leyes que imponen, católicas y jurídicas. Y van a surgir unos movimientos que van a ser estas guerras religiosas, pero que también tuvieron un trasfondo de antiimperialismo. Y empezamos esta parte con Holanda. Y en Holanda el primer movimiento que hubo fue con Erasmo Rotterdam. ¿Han escuchado de él? ¿Sí? ¿No? Bueno, ahí después le echan una buscada en Google. Y pues él rechazó el autoritarismo que impedía pensar libremente. Decía que todo aquello que fuera autoritario debía ser eliminado. ¿Por qué? Porque no te dejaba pensar libremente. Criticó a los poderes establecidos y a los malos abusos de los religiosos. Se opuso a la monarquía universal y a la idea del emperador como un dominus mundi, es decir, aquel dominio del mundo total. ¿Por qué lo decía? Porque como habíamos visto, pues España tenía dominio sobre la mitad del planeta. Y también defiende la unidad de los cristianos como miembros de un cuerpo místico cuya cabeza es Cristo. Advierto, todos los comentarios no es contra las religiones, ni contra partidos políticos, etcétera, etcétera, no se me vayan a sentir. ¿Ok? Después, bueno, no después, sino que en esas mismas épocas surgen las ideas de Martín Lutero. Y Martín Lutero, en Alemania, entre 1516 y hasta que muere en 1546, exhorta a la Iglesia cristiana a regresar las enseñanzas originales de la Biblia. Él decía, retoma las ideas de Erasmo, que decía que solamente se debía seguir a Cristo y se oponía a los reyes como simples personas, y entonces Martín Lutero retoma estas ideas y dice que solamente se debe seguir aquello que dice la Iglesia. Perdón, la Biblia. Aborreció el tráfico de indulgencias. Ustedes recordarán, una indulgencia era el perdón que otorgaba la Iglesia. ¿A quién? A quien podía pagarla. No importa lo que cometiera, sino que tuvieras dinero. ¿Y quién tenía dinero en ese momento? España, pero ¿quién es los reyes, los duques, toda la nobleza. Entonces, es una manera también no de atacar solamente a la Iglesia, sino también a los reyes y a la monarquía. Bueno, propuso además que en todos los servicios religiosos estuvieran oficiados en lengua vernácula, es decir, que todo el pueblo entendiera. Porque antes solamente estaba en hebreo, después solamente fue en griego cuando tradujo la Biblia Erasmo, y Lutero propone que sea en alemán y otros idiomas. En esos mismos años, en Inglaterra, Enrique VIII crea su propia iglesia, y él es el líder de esa iglesia, y la llamó la Iglesia Anglicana. Y se basaba en tres principios: la Sagrada Escritura, o sea, la Biblia, la tradición apostólica y la razón. Entonces, sí creo en Dios, pero no me importa. Me importa lo que yo creo, lo que pienso, y eso es lo más importante. Esto es lo que decía Enrique VIII, ¿no? Y por eso es que tenía 50 mujeres y era súper adúltero y demás, ¿no? Entonces, bueno. Pero lo importante no era en sí la iglesia, porque además sí era católico. O sea, lo importante era que España ya no fuera el imperio que era. En Francia aparece otro movimiento como Juan Calvino, y él retoma las ideas de Lutero. Lutero fue el padre de la reforma protestante en Europa. Calvino toma esas ideas y solamente agrega que haya mayor participación del pueblo en los cánticos, en los santos. ¿Alguien de aquí es cristiano? ¿Sí? Bueno, estas adoraciones, ¿sí se dicen adoraciones? Sí. Alabanzas, muchas gracias. Las alabanzas que se hacen vienen de aquí, de esta idea.
de Calvino. Después habrá otras iglesias y Calvino hace su propia iglesia presbiteriana, etc. Pero esta idea de que el pueblo participa en las alabanzas viene de aquí. Antes de eso no existía. Y por eso es que cuando vamos a una iglesia católica escuchamos el sermón del Padre y luego los cánticos medios lentos y así. Ese es totalmente católico. ¿Okay? En Suiza, por otro lado, vemos a Ulrich Zwingli, o Ulrico Zwinglio, que acepta lo mismo de Lutero y pide además que se apeguen en todo momento a las escrituras. Esa es la Biblia. Y es así como con todos estos movimientos, porque fueron reiterados, si se dan cuenta desde que inició Erasmo en 1514 hasta Zwinglio y Lutero, que murió mucho después, en 1540, fue todo el siglo en el que se estuvo pidiendo que la iglesia ya no fuera como la concebían en ese momento, la iglesia católica, sino que fuera una iglesia apegada a las escrituras, que no se regalaron las indulgencias. Entonces, eso lo que provocó fue un debilitamiento de la iglesia católica, porque cada uno de estos movimientos tuvo su propia iglesia, la iglesia, como les digo, anglicana, la presbiteriana. Eso pasaba en Europa. Mientras tanto en América, pero se me olvidó decirles que en este momento tachan a España de ser un imperio, como decía, marrano. ¿Por qué era marrano? Porque estaba contaminado de la sangre. Durante toda la historia de la humanidad vamos a ver que la sangre es un elemento realmente relevante en las culturas. Si eres ario, güero, de ojos azules, como Hitler, que tampoco era alemán, ni era ario, ni nada, pero bueno, o sea, sentía que los judíos eran marranos, entonces, por eso los matan. Y pues lo mismo pasa con España, le dicen, ¿sabes? Es un pueblo sucio, es un pueblo que ha contaminado su iglesia, que ha contaminado su cultura, que ha contaminado su lengua y, bueno, o sea, su idioma. Es un pueblo además medieval que no permite la libre enseñanza de las escrituras. ¿Y por qué le decían que era medieval? Porque existía la Santa Inquisición. Y que si no eras católico y fiel a lo que decía la Iglesia Católica, te mataban. Entonces en ese momento se debilita además el propio imperio, con todas estas ideas de que era un imperio viejo, un imperio cochino, era un imperio sucio. O sea, ya llevamos aquí 2 siglos. Entonces, les digo, por otro lado está América. Entonces la llegada de los españoles a México se da en 1519. 3 años después está Tenochtitlán, pero durante ese tiempo existen las cartas de relación de Hernán Cortés, en las que describe desde su llegada hasta que cae el Tenochtitlán, y un par de años después. Y en esas cartas, además, detalla cómo es que matan a los indios. Entonces, Cortés, después de eso, el rey, agradecido de sus hazañas y de su valentía en América, lo nombra gobernador y dicta las primeras ordenanzas. Después de esto, se inician los juicios de Inquisición. Eso fue en 1522. Y a partir de ese momento es cuando aparece la brevísima relación de la destrucción de las Indias. ¿Ustedes recordarán de quién es? De Bartolomé de las Casas. Entonces, este escrito, de Bartolomé,
que apareció en 1551, en 25 años fue traducido a francés, inglés, holandés, alemán y latín. Pero eso en el siglo XVI era una hazaña. Que en 25 años se tradujera un escrito de esta manera, o sea, no tenían redes sociales, ¿verdad?, para enterarse del chisme. Entonces, 25 años fue un boom. Todo el mundo lo quería leer. Y además, en esa época, los frailes y bueno, todos los escritores, los cronistas, eran enseñados en las escuelas a escribir de un cierto estilo. Y ese estilo era exagerar las cosas. Entonces, no duden, o sea, definitivamente hubo matanzas, definitivamente hubo mucha barbarie, pero además se exageraban las cosas. Y a esto se le sumó un ilustrador inglés, Brie, que hizo siete imágenes relacionadas con la brevísima relación, que asustó al mundo entero. Entonces el mundo entero terminó de decir, claro, España son unos bárbaros, son medievales, quiero encontrar un adjetivo, están lastimando a la humanidad, ¿no? Entonces, Bartolomé se le nombra protector de los indios y es el precursor de los derechos humanos. Bueno, en América hubo las leyes de Indias que, al contrario de lo que muchas veces se tienen algunos escritos, sobre todo ingleses y franceses, las leyes de Indias trataron de proteger a los indios y de conservar sus costumbres, sus lenguas, sus idiomas, pero pues no fue así, porque no había un control ni un seguimiento de los españoles que llegaron a América. También hubo las leyes de Burgos, que también intentaron organizar la sociedad que había en América, pero, les repito, como no había ese seguimiento del orden, entonces terminan por matar a los indígenas, por hacerlos esclavos. En ese entonces estaba prohibida la esclavitud. Los reyes habían ordenado que se prohibía la esclavitud en América, pero pues no fue suficiente y existió la esclavitud. Años después llega oficialmente el Tribunal del Santo Oficio, la Inquisición ya existía, 50 años atrás, y se vuelve aún peor la matanza de los indios. Se juzgaba de una manera oscura, no había claridad en el proceso, no se les permitía defenderse, no tenían abogados, y pues ello contribuyó a que hubiera muchas muertes. Pero no solo en América, sino también ustedes recordarán la cacería de brujas en Europa, que estaba a cargo de la Inquisición, del Tribunal del Santo Oficio. Entonces, estos procesos en los que fueron totalmente violados aquellos indígenas y europeos, pues contribuyeron aún más a las ideas peyorativas que se tenían sobre ellos. A partir de que Bartolomé denuncia a los reyes esta persecución de los indios, se crean las leyes nuevas en 1542 y se intenta proteger a los indios, pero pues evidentemente no sucedió de nueva cuenta. Y pues bueno, más o menos tenemos una idea de qué pasó, ¿verdad? 300 años después, cuando se intentó ya independizar México. Para el siglo XVI existió la paz de Westfalia, ¿la han escuchado? España entra en una guerra con los Países Bajos y Alemania. Con Alemania dura 30 años y con los Países Bajos 80 años. Y después de este tiempo se firma este tratado de paz de Westfalia y en él se plantean diferentes puntos que se deben de seguir por parte de España con el resto del mundo. Y eso fue que se modificaron las bases del derecho internacional para intentar un equilibrio de todos los estados.
También hubo el principio de no injerencia en asuntos internos. Este principio era que efectivamente España no podía intervenir en aquella toma de decisiones de cada uno de los estados en el que tenía presencia. ¿Cuál? Sobre todo Holanda y Alemania. La religión dejó de ser una causa de guerra, justo por las reformas protestantes que se dieron un siglo atrás. La desintegración de la República Cristiana y el imperialismo de Carlos V, la libertad religiosa de los estados y el trato igual entre estos. Pero pues, a pesar de ello, tampoco fue respetado y continuó. En el siglo XVII, después de esos tratados, viene una guerra de sucesión de España. En esta guerra de sucesión es cuando muere Felipe II y entonces pelean el trono de España. A partir de este momento surge el Tratado de Utrecht y en el que ya se da por separado los países que pertenecían al Imperio Español. ¿Cuáles fueron estos países? Está el verde, ¿sí se ven? Sí, ¿verdad? Es Italia, el sur de Italia, los Países Bajos, Suiza, y el otro verdecito más fuerte, ese es Turquía, pero es otra cosa. O sea, los en verde claro son los estados que a partir del Tratado de Utrecht se separan del Imperio Español. Llegamos al siglo XVIII, en el que ustedes recordarán del siglo XVIII el llamado el siglo de las luces. En este momento ya la guerra deja de ser una guerra de armas y empieza a ser, discúlpeme, en este Tratado de Utrecht, como ya se separan las naciones, ya se dividen y ya toman fuerza, Inglaterra intenta tomar el lugar que tenía España. Y entonces, como España pierde rutas marítimas, Inglaterra trata de apoderarse de esas zonas, pero no lo logra. Y es entonces cuando surge la piratería como ahora la conocemos. Entonces, ustedes sabrán que la reina en ese momento autorizó que existiera la piratería solo para que España, pues además, terminara ya de ser el imperio que era. Pero bueno, llegamos al siglo XVIII ahora sí, y en este siglo ya la guerra ya es una guerra más pensada, es más filosófica. Entonces en este momento empiezan a escribir los grandes, ya recordarán, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, y ellos empiezan a decir lo mismo que se venía diciendo 5 siglos antes, que España era medieval, que España no tenía avances, y no solo no había avances en España, que no quería España que hubiera avances en el mundo. Dice que España es un país de gentes ignorantes e incultas, que España está atrasada, la Inquisición y por ende el catolicismo tienen la culpa del atraso y la incultura de España y en general de cualquier sitio en contacto, y que España no forma parte de la civilización. Entonces, y aquí hay una imagen, que esta fue una caricatura en América que se hace de España, que se llama A Word of Comfort, la palabra del confort, y dice no. La respuesta a todo es no. ¿Por qué? Porque España se decía en el mundo que seguía imponiendo sus leyes, aunque ya era una España muy debilitada, no como en el siglo XV, que veíamos que era dueña de la mitad del mundo. Llegamos al siglo XIX. Y en el siglo XIX tenemos la independencia de las colonias españolas en América. En este momento se inicia las independencias primero con Estados Unidos, luego Haití,
Y de ahí vienen todas las colonias españolas. Argentina, Perú, México, etc. Y en este momento es cuando realmente los historiadores creen que el Imperio Español acaba. Y termina porque pierde casi la totalidad de sus colonias, que eran las que proveían de mercancías, de materias primas y de gran fuente de sus riquezas a España. Ustedes recordarán que en México, lo que ahora es México, la Nueva España ocupaba el 4º lugar a nivel mundial de producción de plata en 1500, en el siglo XVI. Imagínense lo que es el 4º lugar a nivel mundial, eso es exagerado. Y que todavía hay plata, o sea, después de 500 años, todavía hay plata. Aquí sí. Pierden también mercados para vender sus productos. Ustedes recordarán que España tiene una migración de productos animales y vegetales. A América llegan animales y vegetales que no existían. Por ejemplo, en Filipinas no existía el chabacano y eso lo introdujo España al territorio de Filipinas. Entonces pierde todos esos territorios para importar y exportar productos y además se encuentra con limitados recursos fiscales. Entonces, recuerden que en España lo más importante era, bueno, siempre ha sido el dinero, ¿no? ¿Qué pasaba en Roma? Cuando creció el Imperio Romano, no importaba si llegó un momento en que era tan grande el Imperio Romano que no importaba ni la religión que fuera, ni el idioma que hablaran, ni las leyes, medio que normaban ahí los romanos. ¿Y qué era lo importante? Que cayera el dinero. Y eso ha sido a lo largo de toda la historia. Entonces, en España fue lo mismo. ¿Qué importó? El dinero que se recaudaba. Cuando se pierden todas estas colonias que se empiezan a independizar, los recursos también desaparecen. Y bueno, aquí ustedes ven un mapita de la independencia de algunas colonias, ¿okay? Que hubo en el siglo XIX. Ahora bien, a lo largo de la historia, como ya le resumí 5 siglos de la manera más pronta que pude, se vio que España fue un imperio dominante, un imperio absolutista en el que impuso toda su normativa, toda su religión, su cultura. Sin embargo, y si ustedes lo comparan con Tenochtitlán y con el imperio azteca, sobre todo, ¿qué pasó cuando llegaron los españoles? ¿Por qué los españoles ganan la guerra? ¿Por qué, verdad? ¿La viruela? Bueno, fue importante toda la peste que trajo, pero además, ¿quiénes? Los aztecas con los tlaxcaltecas. Exactamente, ¿por qué se dividen? Por este odio, este coraje, esta envidia que tenían, ¿no? Decían, ¿cómo tú me viniste a conquistar? Te llevaste a mis mujeres, me pides tributo, tengo que trabajar para pagarte impuestos, que a nadie le gusta trabajar para pagar impuestos. Y entonces es como estos enemigos de los aztecas se unen a Hernán Cortés, ¿no? Se cree que Hernán Cortés llegó con 500 hombres y en Tenochtitlán, por los relatos que hay y los códices, había cerca de 280,000. Era la población total del imperio. 280,000 para el territorio que era y la época era exagerada. Entonces, esta unión que hace es lo que le ayuda a vencer a los aztecas. Es lo mismo que pasó en Europa, guardando su relativa proporción, ¿no? Los europeos, cansados de esta imposición de los españoles, se unen y empiezan a encontrar la forma de eliminar a España del mapa. Y es entonces todas estas ideas negativas de que España era malvada, de que España
imponía la religión de que España era medieval, era sangre sucia, y que ay, eso se sentía como que era un imperio que no debía de serlo. Entonces, es como cae. Y esto iba algo, pero se me acabó de dejarlo. Me olvidó, oiga. Bueno, entonces, esa misma idea de que se le denominó la leyenda negra, por estas ideas oscuras que cubrieron España, continúa hasta nuestros días. ¿Alguien ha escuchado de los PIGS? ¿No? ¿Los PIGS? Los PIGS son 4 países, puercos, con marrano. Son 4 países de Europa, que es Portugal, Italia, Grecia y España, ¿no? Bueno, o sea, Greek and Spain. Entonces, esta denominación que hay, además de estos 4 países, que son los que no tienen la misma posición económica como Francia o Alemania, pues son denominados así, y entre ellos les digo, es España. Entonces, esta misma idea de que los españoles ya no aportan, pues sigue hasta nuestros días. Y eso ha contribuido además que hubiera una serie de documentos jurídicos que no tomaran la relevancia que debían, como lo fueron las 7 partidas. Que las 7 partidas, incluso en su momento, que fueron recopiladas por Alfonso X, fue tomada como una enciclopedia moral, porque abarcaba cuestiones filosóficas, éticas, morales, religiosas, de biología, de medicina, que si hubieran seguido y no hubieran sido opacadas por esta leyenda, probablemente España podría ser otra potencia. Pero bueno, entonces, en resumida, eso sería la leyenda negra española. Espero haberles dejado mucho más preguntas de las que tenía. Cualquier cosa, pues con gusto pueden escribirme y platicaremos sobre ello. ¿Tienen en este momento algún comentario, algo que gusten expresar? ¿No? ¿Sí? ¿Quién? ¿No? ¿No? Bueno, pues muchas gracias por su atención y listo, para su siguiente clase. Ah, pues pasa.